Y para comenzar, debemos analizar y conocer cuál es la estructura orgánica de una compañía. Una compañía o sociedad mercantil tiene tres órganos: el órgano de gobierno, los órganos de administración y los órganos de fiscalización. El órgano de gobierno, que es el órgano supremo de la compañía o de la sociedad mercantil, está constituido justamente por la Junta o Asamblea General de Socios o Accionistas. Aquí la ley hace distinción en los términos. Utiliza el término Junta General para referirse a este órgano en las compañías anónimas y limitadas, y utiliza el término Asamblea General en las sociedades por acciones simplificadas. Y es importante, por lo más que sean lo mismo, porque el funcionamiento es prácticamente igual, es importante distinguir esos términos y utilizarlos correctamente. Es decir, cuando estemos desarrollando una junta general en una compañía anónima, vamos a utilizar esa palabra junta general. No podemos referirnos a asamblea, porque cuando desarrollemos el acta y lo presentemos a la superintendencia de compañías, nos va a pedir que lo corrijamos, nos va a hacer una observación. Entonces, siempre tener en cuenta que hay que utilizar los términos para cada clase de compañía. Eso en cuanto a este órgano de gobierno. Es el órgano supremo, les decía. ¿Por qué supremo? Porque es aquí donde se toman las decisiones más relevantes, más importantes de la compañía. Y esta Junta General, que es el órgano supremo, el órgano de gobierno, está formada por los socios y accionistas de la empresa, es decir, está formada por los dueños de la empresa, quienes son los propietarios de las acciones o de las participaciones de esa compañía, y ellos van a ser quienes tomen las decisiones mediante el derecho de voto. Y tenemos por otro lado los órganos de administración. Aquí, si bien tenemos órganos de gobierno, que sería más como que tendría más funciones de decisión o de dirección de la compañía, en los órganos de administración tenemos funciones justamente de administrar la compañía, de administrar los actos, de administrar las decisiones que ha tomado la Junta General, de administrar los bienes, ya sea muebles, inmuebles, etcétera, y todas las funciones de administración que ya vamos a ver también más adelante. Y dentro de estos órganos de administración tenemos una estructura básica que está conformada por los administradores. En nuestro país, el Ecuador, generalmente se utiliza esto, una estructura básica, es decir, tener un gerente o gerente general y un presidente, es decir, tener dos administradores. Eso es lo que generalmente se utiliza, aunque una compañía también puede tener más administradores que estén designados en su estatuto. Por ejemplo, puede tener, además del gerente y presidente, puede tener un director ejecutivo, un gerente de expansión, etcétera. Todo depende de cómo se haya establecido el estatuto de la compañía. Pero también tenemos la figura de la junta directiva o del directorio. Y esto se da en compañías mucho más grandes, donde hay varios accionistas, en donde ahí sí es necesario que sea un órgano integrado por varias personas, al cual se le va a denominar directorio o junta directiva, o también se le suele llamar comité o comité de dirección o consejo de dirección, etcétera. Puede tener diferentes nombres. Y esto se da cuando hay varios accionistas dentro de una compañía. Y esta junta directiva o directorio va a actuar también por medio de un presidente, es decir, va a haber un presidente del directorio o presidente de la junta directiva, ¿cierto? Y aquí, dentro de estos órganos de administración, va a estar la figura del representante legal. Como ustedes saben, una compañía, una sociedad mercantil, es una persona jurídica, es decir, es una persona ficticia. Y como persona ficticia tiene una incapacidad relativa ante la ley, es decir, que no puede actuar por sí misma, sino que tiene que actuar por medio de un representante. En este caso es el representante legal. Y entonces, para saber cuál es el representante legal de una compañía, tenemos que recurrir a su estatuto, al acto jurídico o de constitución de esa compañía, donde va a constar ese estatuto y nos va a decir
¿Qué administradores hay? Gerente, presidente, etcétera. ¿Y cuál de ellos es el que tiene la representación legal de la compañía? Hay casos que generalmente se le pone como representante legal al gerente o gerente general y al presidente se le pone como representante legal subrogante, es decir, en caso de ausencia, impedimento o falta del gerente, va a actuar como representante legal el presidente. Hay otros casos también en que la representación legal es conjunta, es decir, tanto gerente como presidente son representantes legales, pero ahí para que todos los actos sean válidos tienen que intervenir los dos. No puede actuar solo el uno, sino como es una representación legal conjunta, quiere decir que el estatuto y la ley nos exige que actúen los dos. Por ejemplo, si celebramos un contrato, el representante legal serán los dos y tendrán que firmar los dos, gerente y presidente, ese contrato. Bien, y tenemos por último los órganos de fiscalización. Estos órganos también, ahora con las reformas últimas de la ley de compañías, son opcionales, ya no son obligatorios para las compañías. Antes era obligatorio para las compañías anónimas y facultativo, es decir, opcional para las compañías limitadas. Pero ahora es opcional tanto para las anónimas, para las limitadas, para las SAS. Y estos órganos de fiscalización son los comisarios, que van a ejercer funciones de vigilancia, de control de la administración. Es decir, que ellos van a estar pendientes, fiscalizando de que la administración, los administradores, actúen correctamente y no estén causando perjuicios a la compañía o a los socios o accionistas. Como les decía, estos comisarios son opcionales. Pueden establecerse o no en los estatutos, pueden existir o no dentro de una compañía. Y también tenemos la comisión de vigilancia, que también es opcional. Pueden establecerse dentro del estatuto y en este caso es un organismo ya integrado por 3 miembros, por 3 personas que van a tener esa función de fiscalizar, vigilar y controlar los actos de los administradores. Este esquema que vemos aquí de la estructura orgánica de una compañía es importante porque aquí están estos actores que van a intervenir dentro de la Junta General. Como órganos de gobierno, los socios o accionistas, que les decía son los dueños, los propietarios de la empresa, son los que intervienen, obviamente, dentro de la Junta, ellos son los que van a tomar las decisiones o los acuerdos necesarios. Tenemos a los órganos de administración, los administradores, que son quienes van a dirigir esa Junta General, y los órganos de fiscalización que también van a intervenir en el caso de que existan, porque ya dijimos que esto es opcional, pueden o no existir dentro de una compañía, pero si es que existen, es obligatorio que estén presentes dentro de una junta general, porque ellos son quienes justamente fiscalizan las acciones de los administradores. De igual manera, la comisión de vigilancia. Si hay comisarios establecidos dentro del estatuto de una compañía, cuando se haga la convocatoria a esa junta general, tiene que convocárselos. Si no se hace esa convocatoria, esa junta va a ser nula, no va a ser válida. Todo eso vamos a ir viendo más adelante cómo se va a ir desarrollando y las funciones que tiene cada uno de estos actores.